eso el día de hoy. Ahora nos acompaña en entrevista el doctor Francisco Javier Beltrán Zavala, que nos estará hablando sobre la parálisis facial por las temperaturas. Así que quédese con nosotros para que conozca por qué o cuáles son las causas de que esta se presente. Doctor, muy buenos días. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bien, aquí agradecido con ustedes por la invitación y bueno, darle a conocer un poquito sobre el tema a las personas que tienen dudas. Todavía hay dudas acerca de la parálisis facial. Se puede decir estacionaria, aunque no hay una correlación con las estaciones del año, pero siempre hay esa duda de qué tanto me afecta el frío, qué tanto me afecta el cambio de temperatura. Doctor, hay que conocer por qué produce o qué produce esta parálisis facial. Lo decía ahorita, muchas veces pensamos que es el clima, en ocasiones a lo mejor puede ser el mismo estrés, nuestra vida cotidiana, y hay que conocer un poco por qué se llega a presentar esto también, porque sabemos que bueno, ya vamos saliendo, ¿no?, de esta temperatura tan baja que se presenta, afortunadamente ya vamos saliendo, pero que también tenemos un poco más de estos casos, ¿no? Se presenta un poco más. Es un poco más consistente en temperaturas invernales. En realidad la parálisis facial estacionaria no existe como tal, tiende a ser un producto de varios factores. Se reconocen factores virales, factores de infecciones respiratorias agudas, altas, pero también hay otros factores de riesgo como la diabetes, el embarazo también puede ser causa. Y sí, hemos escuchado bastante que las personas que tienen cambios bruscos de temperatura comienzan con su parálisis facial. Entonces, hay múltiples factores, pero sí ayuda un poquito también el cambio climático, por supuesto. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que se presentan para las personas? Porque a veces yo creo que también se suele confundir un poco, ¿no? Cuando a lo mejor se está presentando o a lo mejor es otra cosa muy distinta y se llega a confundir con esto. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que se presentan? Sí, gracias. Mira, los síntomas habituales, como su nombre lo dice, es una parálisis de la musculatura de la mímica facial en la mitad de la cara afectada. Normalmente en el tipo de parálisis facial periférica se observa una limitación funcional de la musculatura de la mímica facial, ya sea total o parcial. Para eso tenemos una escala, la escala de House-Bragman, nosotros los médicos la manejamos y tiene 6 apartados en el que se va viendo cuál es la afectación de la musculatura facial. Se pueden agregar otros síntomas en relación con la ubicación de la inflamación que rodea el nervio facial y que obviamente a partir de esa inflamación pues la señal no llega como tal a la musculatura que debe llegar, pero se pueden presentar otros síntomas como disminución del lagrimeo del lado afectado, puede haber anormalidades en la sensibilidad de la lengua, puede haber una alteración en nuestra forma de percibir el ruido, es decir, percibimos el ruido de manera normal. Estos datos a nosotros los médicos nos sirven para hacer un diagnóstico acerca de dónde podría estar la inflamación del nervio facial. Estos son algunos de los muchos síntomas, pero estos son los más comunes, ¿no? Con los cuales podríamos estar un poco más seguros y ir con un poco más de seguridad al médico para que sea esto directamente tratado. Sin lugar a dudas, así es. Perfecto. Doctor, además de eso, ¿qué podemos hacer en caso de una parálisis facial? Bueno. Estamos a lo mejor en casa, empezamos con esto y todavía queda, a lo mejor nos queda una distancia larga, a lo mejor no tenemos la oportunidad de en este momento correr con el médico. ¿Qué podemos hacer nosotros? De inicio, como paciente, lo que debemos hacer, en el caso de que tú comentas, si está lejos la distancia para ir al médico, bueno, debemos cuidar siempre nuestro ojo afectado. Hay un síntoma, un signo que nosotros llamamos signo de Bell, en el que el párpado no es capaz de cerrarse completamente. Entonces ahí lo que debemos hacer primero es proteger nuestro ojo, nuestra córnea, con algunas sustancias como la hipromelosa la podemos usar. Cada hora podemos poner un parche ocular, utilizar el lente oscuro en ese sentido y acudir lo más pronto posible al médico. Hay diferentes parálisis faciales, pero en la que nos estamos centrando hoy es de las más benignas, de las más fáciles de tratar y obviamente un buen diagnóstico es el que te va a hacer la diferencia en cuanto a tratamientos. Ya por ejemplo, estando con el médico, ¿qué es el tratamiento que se lleva a cabo? ¿Esto ya es alguna terapia lo que empezamos a tener?
Tenemos un periodo agudo de ataque, ese periodo dura entre 24 y 72 horas, en lo que se instala la parálisis facial, por así decirlo. No entonces, es como este tiempo límite para que esta no afecte tanto. ¿Tenemos estas horas como límite? Tenemos esas horas como límite, para no llegar al punto de que a lo mejor sea más largo. Así es el proceso curativo. A partir de las 24 o 72 horas o dentro de ese proceso que ya pasó el ataque agudo, estamos nosotros con la intención de poder dar medicamentos esteroideos. Y si la causa se compone también de alguna situación viral, que normalmente van acompañadas, entonces damos esteroides con antivirales dentro de las primeras 24 y 72 horas, pero el tratamiento se extiende hasta que la parálisis cede. Para entender un poquito mejor cómo funciona o cómo podríamos ver qué tan grave nos deja la parálisis facial o qué tan grave es, tenemos un periodo subagudo desde que inicia hasta los 21 días. La mayor parte de las parálisis faciales se revierten antes de los 21 días, solitas, a veces sin dar medicamentos, solitas revierten. Si a los 21 días no ha revertido por completo el cuadro, estamos ya con la intención de dar terapias de rehabilitación junto con medicamentos y esperar un periodo aproximado hasta los 6 meses. Es casi los 6 meses lo que podría ser la recuperación como recuperación tal, en algunos casos sí. Si no se dio por sí sola. Sí, supongamos. La mayor parte de los casos revierten en menos de 21 días o hasta 21 días. Una cantidad moderada de pacientes revierten hasta los 6 meses. Eso es un periodo que tenemos. Después de los 6 meses, los pacientes que quedan con alguna situación van a quedar con algunas secuelas sin lugar a dudas. ¿Cuáles son estas secuelas? ¿Algunas por mencionar? Falta de movilidad, alguna sensación anormal en la lengua, el lagrimeo u ojo seco, no completamente, pero sí va a haber ahí déficit en el lagrimeo, pues depende de la zona en la que afecta. Y nosotros tenemos esos periodos. Hablando, por ejemplo, de instituciones públicas, ellos comienzan sus terapias a partir del día 21. Ya cuando ven que el paciente no revierte solo, entonces ya le ayudamos. Nosotros como rehabilitadores, en nuestro caso, nosotros iniciamos a partir en ese periodo agudo que comentamos de 24 y 72 horas, no vamos a pegarle a la afección principal del nervio porque está adentro de nuestros huesitos de la cabeza. Entonces no podemos pegarle ahí con ningún método terapéutico por el momento. Lo que nosotros hacemos es intervenir en la musculatura facial para que cuando vuelva a haber señal normal del nervio, pues los músculos estén en condiciones de funcionar normalmente. Entonces lo que hacemos pues es estímulos eléctricos en la musculatura facial, en las diferentes ramas del nervio facial. Podemos utilizar ultrasonidos terapéuticos también, lo que son masajes, el calor superficial, que en este caso yo me gusta usar el calor infrarrojo con protección ocular, pero esas son unas medidas terapéuticas. Lo podemos iniciar desde el tercer día de la aparición de la sintomatología. Perfecto. Doctor, pues ahora sí que a cuidarnos todos y evitar todo este tipo de problemas, porque bueno, ya pudimos ver que como puede ser muy rápido el procedimiento de recuperación, podemos incluso llegar hasta un medio año, ¿no? Y dejar secuelas, que sería yo creo que aquí lo peor de todo y lo principal que se quiere evitar dentro de los pacientes que llegan a padecer este problema. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues aprovechando aquí un ratito, estamos por ahí a sus órdenes en el CERID, Centro de Rehabilitación Integral y Deportiva. Estamos en calle Felipe Carrillo, puerto número 210, a una cuadrita del Sagrado Corazón. Ahí estamos a sus órdenes y un poquito, bueno, una información, tenemos ya el proceso para gastos médicos mayores. Muy bien. La rehabilitación entra en gastos médicos mayores y los invitamos a que formen parte de nuestro centro de rehabilitación, a que acudan con nosotros y aprovechar esta prestación. Doctor, ¿tenemos algún número de teléfono al que se pueda llamar? Sí, con todo gusto. El número de ahí del centro de rehabilitación es 493-126-1887. Estamos de lunes a viernes, 8 de la mañana a 2 de la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Perfecto, entonces ya sabemos los horarios y dirección para que podamos visitarlos. Con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Por la invitación. Nosotros nos vamos a un corte comercial, no le cambie, está en Cada Mañana.